Ok, bienvenido a la clase número uno. Es una clase introductoria a todo lo que vamos a ver en este curso. Pues bueno, vamos a comenzar qué es Forex, ¿sí? En esta clase vamos a ver un poco de cómo se originó Forex, qué es Forex y también un poco del tipo de plataformas que vamos a utilizar para tradear. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con qué es Forex. Bueno, ¿cómo se originó Forex? Sí, primero entendamos que Forex como tal es una unión de dos palabras en inglés. Sí, se deriva de la palabra foreign y exchange, que significa intercambio extranjero o intercambio de divisas. Ahora bien, surge la pregunta, ¿qué es una divisa? Vamos a ver entonces, ¿qué es una divisa? Una divisa es la moneda que rige en la economía de un país. Por ejemplo, yo soy de Ecuador. Entonces, la divisa que rige en mi país es el dólar. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que viva en España, en Italia, en la zona euro, la divisa con la que comercian o la que tratan ellos es el euro. Entonces, por lo tanto, la divisa será el euro. ¿Sí? Una persona que vive en el continente asiático, por ejemplo, China, comercia con el yen, ¿ya? Entonces, la divisa que utiliza esa persona es el yen, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a divisa, ¿quedó claro? ¿Alguna duda al respecto? No, sí, no. Ya, perfecto. Entonces, ahora, si nosotros vamos a comparar pares de divisas, ¿sí? Vamos a ver una cotización con respecto a otra divisa, ¿sí? Entonces, por eso te digo que aquí necesitaremos un par de divisas, ¿sí? Analizaremos el valor de una moneda en comparación con otra, porque si vamos a comparar un precio, necesitas un par. No puedes comparar en base a una sola cosa, ¿cierto? Por ejemplo, yo me comparo con qué, en base a qué, con referencia a qué. Entonces, en Forex se maneja la cotización entre divisas. La unión de estas dos divisas, por así decirlo, forman un par de divisas. Ahora, existen muchas divisas en el mundo, ¿sí? Pero vamos a ver las divisas principales. Las divisas principales son aquellas divisas en las que tienen en su cotización el dólar. Si te das cuenta aquí tenemos un par de divisas. Este par de divisas se llama eurodólar. EUR significa euro y USD significa dólar, ¿sí? Por ejemplo, en el siguiente ejemplo tenemos GBP. GBP es la abreviatura de la libra esterlina, ¿sí? La libra esterlina es la divisa que rige la Unión Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, tiene un slash. Ese slash significa que estás comparando el precio de la libra con respecto al dólar. USD significa dólar estadounidense. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, en esta gráfica, aquí te muestra la comparación. ¿Sí? Acá, por ejemplo, USD, tienes el slash JPY. JPY es la abreviatura de yen japonés. ¿Sí? Acá de nuevo tienes USD, que significa el dólar estadounidense, slash CHF. CHF es la divisa del franco suizo. ¿Sí? Aquí tienes Switzerland, es franco suizo. De nuevo acá tienes el USD, que es la divisa del dólar estadounidense, slash, quiere decir comparación con el CAT. El CAT significa la divisa del dólar canadiense, ¿sí? Acá AUD significa el dólar australiano, que se está cotizando en comparación al dólar estadounidense. De igual manera acá tienes el NZD, que es el dólar neozelandés, cotizado con el valor del dólar estadounidense. Estos nombres al principio se te van a hacer un poquito difícil aprendértelos, pero es cuestión de simplemente de memorizar, ¿sí? Igual puedes ir tomando apuntes de lo que vayamos viendo en la clase, que tú la puedes revisar las veces que tú gustes, puedes sacar tus apuntes y te vas familiarizando, ¿sí? Estas son los pares principales, ¿sí? Como te digo, ¿qué necesita para que un par sea un principal? Básicamente que tenga el dólar a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, como es el caso aquí, el dólar tiene la derecha y el dólar a la izquierda en el USD JPY, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería la cotización? Es muy importante porque, por ejemplo, aquí la divisa que está a la izquierda del slash significa el valor de esa divisa comparado o cotizado con el valor del dólar, ¿sí? Acá, de igual manera,
la libra esterlina cotizado en función del valor del dólar estadounidense, ¿sí? Hay pares terciarios o secundarios que lo llaman. Los pares secundarios son los que no tienen el dólar en su moneda principal. Por ejemplo, si tú quieres cotizar el euro con la libra esterlina, te quedaría el euro GBP. Si te das cuenta, euro GBP no tendría el dólar, ¿cierto? Entonces, ese sería un par secundario, ¿sí? Se recomienda por lo general operar estos pares principales, porque tienen mayor volatilidad, tienen mayor estabilidad en cuanto a la economía. Entonces, si te das cuenta, si tiene el dólar de por medio, estamos hablando de una economía fuerte, entre comillas, estadounidense, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, exacto, hablaste de las terciarias. ¿Cuáles son las terciarias? Las terciarias son los pares exóticos, como por ejemplo el peso chileno, alguna divisa que sea de África. Son países en los que no son tan conocidos, ¿sí? Igual no te preocupes por eso, que al transcurso de tu proceso vas a ir recordando, igual te voy a ir mencionando. Pero enfócate Ya. siempre, siempre en estos principales, ¿sí? Por eso es que no lo menciono. Porque en realidad no te conviene tradearlos. Por ejemplo, hay el peso mexicano, ¿sí? Es un par exótico. Tiene muchísima volatilidad y es un poco difícil en cuanto a operarlo. Sobre todo es un poco que tiene mayor riesgo, ¿sí? Entonces, por eso siempre se recomienda operar los pares principales. ¿Ya? ¿Ninguna otra duda? No, Perfecto, continuemos. Entonces, eh, si queremos entender el origen de cómo se da Forex o cómo existe, desde qué tiempo existe, tenemos que entender varios aspectos, sobre todo eventos importantes, ¿sí? Entonces, nos vamos a trasladar a la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Finaliza la Guerra Mundial y bueno, recordemos cómo es que finaliza. Finaliza con el ataque de Estados Unidos bombardeando a Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Estalla la bomba atómica y el mundo se queda impactado ante tal potencial armamentístico. Y prácticamente el mundo se arrodilla ante Estados Unidos por el poderío militar que ha desarrollado en cuanto a tecnología. Y sabemos que el país que tenga el mayor armamento, el mayor potencial económico, pues es la potencia mundial. Entonces, desde ahí Estados Unidos se va proyectando como potencia, ¿sí? Ahora, Estados Unidos intentando enmendar el daño que ha provocado, ¿sí? Como te digo aquí, buscando reconstruir el sistema económico, porque recordemos que la guerra mundial, una guerra conlleva gasto, ¿sí? Dinero para poder solventar la guerra. Entonces, si hablamos de una segunda guerra mundial, estamos hablando de un derroche de dinero. Entonces, el mundo quedó quebrado, por así decirlo. Entonces, Estados Unidos, como sabía que ya iba teniendo el poder, dijo, ok, no se preocupen, nosotros los vamos a ayudar a todo el mundo, ¿sí? Vamos a hacer una reunión, ¿sí? Y como te dije, en esa reunión se reunieron, valga la redundancia, delegados de varias naciones, por así decirlo, los presidentes de todos los países, ¿sí? Y se reunieron en el Hotel Mount en Washington, en un sector que se llama Bretton, ¿sí? Bretton Woods. Entonces, desde ahí nace el acuerdo de Bretton Woods, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en esta reunión? ¿Sí? Pues en primer lugar se creó el sistema de Bretton Woods, ¿sí? Ahora, ¿qué era este sistema? Era un sistema de orden monetario. Es decir, en esta reunión se estableció cómo se iba a llevar la economía mundial, obviamente ligado a lo que diga Estados Unidos, ¿no? Nadie le podía decir en ese entonces, no, no es así. Entonces, desde ahí comienza la hegemonía del dólar. Es decir, desde ahí comienza a ser el dólar como la moneda de referencia mundial. ¿Sí? Si hablamos de un sistema de orden monetario a nivel internacional, estamos hablando de una divisa. Y la divisa que respalda Estados Unidos, pues es el dólar, ¿cierto? Entonces, en ese entonces se estableció el dólar como una única moneda de intercambio mundial. Es decir, Estados Unidos impuso al mundo que todo lo que se comercie en dólares. Por lo tanto, si todos utilizan, todo el mundo comercia, recuerda que a nivel diario hay empresas que comercian. Hablamos de transnacionales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una empresa Ecuador. Ecuador exporta banano a la Unión Europea, ¿cierto? Entonces,
los europeos te van a pagar con euro y acá no vamos a recibir euro, vamos a recibir en dólares. De aquí va de nuevo el tema del par de divisas. Entonces, la Unión Europea, para pagar a la empresa ecuatoriana, necesita cambiar los euros a dólares. Entonces, ese intercambio produce una conexión comercial, un intercambio. ¿Recuerdas que Forex significa intercambio extranjero o intercambio de divisas? Así es como se origina el intercambio monetario. Y a raíz de todo este acuerdo, ¿sí? Ahí surge la idea de un intercambio monetario a nivel mundial. Entonces, valga el ejemplo que te he puesto de una empresa ecuatoriana que utiliza el dólar y una de la Unión Europea que utiliza el euro, ocurre lo mismo, por ejemplo, el comercio entre Estados Unidos y China. Estados Unidos quiere comprarle a China materia prima, que la consigan a muy bajo costo. Estados Unidos no les va a pagar a China en dólares. Necesitan cambiar esos dólares a yenes, ¿sí? Entonces, al producir ese cambio, ese intercambio comercial, se origina esto. USD JPY, ¿sí? Y así es como se va originando Forex. Forex es un intercambio monetario a nivel mundial, ¿sí? Que ocurre de lunes a viernes, ¿sí? Entonces, desde ahí va tomando forma todo lo que es Forex, porque todos hablan de Forex, pero hablan sin base, sin fundamento, y de ahí surge la desinformación en cuanto a las personas. Muchas personas escuchan la palabra Forex y dicen, no, eso es pirámide, no, eso es estafa, y mentira, no es así, ¿sí? Entonces, hasta el momento quedó claro cómo va todo esto. Sí. Dale, perfecto. Sí, ¿no? Entonces, ahora viene algo interesante. Ahora bien, si todos cotizaban con ¿el dólar con qué se cotizaba? ¿Cierto? Porque, ok, tú vienes y dices, comercia con dólar, pero ¿y qué te da un respaldo un dólar si el dólar simplemente es un papel? Tendría que tener un valor intrínseco, ¿cierto? Entonces, resulta que para aquella época Estados Unidos había tenido un gran desarrollo económico, ¿sí? Explotó la revolución industrial y los principales capitalistas existentes en esa época estaban en Estados Unidos y ellos levantaron el país. Entonces, en esa época Estados Unidos poseía 2/3 del oro existente en toda la Tierra. Entonces, imagínate 2/3 de toda la cantidad de oro en el mundo concentrado en un solo país. Eso te da poder, ¿sí? Entonces, por tal motivo, Estados Unidos dijeron, ok, nosotros tenemos oro, vamos a cotizar el dólar con oro. Es decir, tú podías comprar oro con dólares, ¿sí? Y establecieron un patrón. Ese patrón se llama el patrón oro. Ahora bien, ¿qué es el patrón oro? Básicamente es lo siguiente. En este patrón se establecía que podrías intercambiar dólar por oro con una tasa de cambio fijo, una tasa ya establecida. Es decir, a un valor de $33 te entregarían 1 gramo de oro, ¿sí? Entonces ya tienes un respaldo con algo físico, algo tangible, ¿sí? Tú siempre necesitas un respaldo para cotizar con algo, una comparación, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, en aquel entonces, al establecer el patrón de oro, se aceptó la creación de un banco que pueda regular esta tasa de cambio y se creó la Reserva Federal, el cual sería la entidad encargada de cambiar el dólar por oro. Ahora, si tú escuchas la palabra federal, ¿qué se te viene a la mente? ¿Estado o capitalismo? Es algo más de Estado, ¿no? Entre comillas. La Reserva Federal es el Banco de Estados Unidos, pero no es federal, es un banco privado. Para que vayas viendo cómo va todo el tema del poderío estadounidense. Disfrazaron un banco privado y lo hicieron pasar como algo federal, ¿ya? Entonces, continuemos qué más nos depara este asunto. ¿Listo? Entonces, de cierto modo se estableció eso y duró unos cuantos años. Pero resulta que Estados Unidos dice, no va más, no voy a hacer caso al patrón oro, voy a irrumper
lo que yo mismo propuse. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, Estados Unidos tenía sus máquinas para imprimir dinero. Como ellos tenían los 2/3 de oro, imprimieron. Entonces se dieron cuenta que era un negocio redondo, ¿sí? Porque ellos imprimían dinero a lo loco, o sea, no había quien los pare a ellos. Recuerda que ya tenían el poder armamentístico, ya eran potencia. Entonces, ¿a ellos quién les decía que no? Nadie. Y como, entre comillas, ante el mundo, por dar seguridad, dijeron, no, tenemos el patrón oro, resulta que Estados Unidos se vio envuelto en grandes problemas, porque se dio cuenta que la cantidad de dólares que había impreso no podía ser solventado con oro. No podía ser solventado con oro. Entonces, antes de esto, para poder resguardar el oro, construyeron una base militar que es la base de Oxnard en Estados Unidos. Entonces, recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial los países quedaron debilitados igualmente armamentísticamente. Entonces, toda moneda tiene que tener un respaldo. Entonces, Francia, de igual manera, su moneda la respaldaba con oro. Entonces, ellos dijeron, ok, podemos tener dólares para poder hacer intercambios internacionales y a cambio de eso nosotros le entregamos el oro. Entonces, Francia movió toneladas de oro a Estados Unidos para que se lo resguarden, por así decirlo. Entonces, Francia se dio cuenta que ya había algo, ya olían las cosas mal, por así decirlo. Y resulta lo siguiente, que antes de eso, Francia, como te digo, ya se dio cuenta de eso y mandó a repatriar las toneladas de oro. ¿Sí? Es decir, quitó el dólar que había dado. Dijo, ok, aquí está, te entrego las toneladas de dólares que me diste, dame mis toneladas de oro. Estados Unidos dijo, chuta, ¿cómo es la vaina? Tenemos que hacer algo. Porque si Francia tomó esa iniciativa, pronto va a venir Inglaterra, pronto va a llegar China. ¿Y qué hacemos si no tenemos esa cantidad de oro? Si la cantidad existente de dólares es demasiada. Estamos en grandes problemas. Entonces, el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon era el presidente de aquella época, abandona el patrón oro. Y dice, señores, no va más el intercambio de oro por dólar, no vamos a dar más. Entonces, Estados Unidos impone el dinero fiduciario. ¿Qué es el dinero fiduciario? Es el dinero que no tiene ningún respaldo tangible, más que un certificado que un banco te garantiza que tiene valor. Es decir, yo tengo un banco, yo te digo, te doy este papel, puedes comerciar en todo el país, mi prestigio como banco le da valor a eso. Y eso es lo que es el dólar. Es un papel nada más. El valor lo impone Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, obviamente, como no podían decirlo de esa manera, dijeron, ok, vamos a basarnos en que la Reserva Federal es la entidad que regula todo esto y la Reserva Federal le da valor al dólar. ¿Sí? Entonces, esto provoca un desequilibrio económico, porque la gente, los países dijeron, ¿cómo me vas a dar, me vas a dar dinero con la promesa de que, ok, no tiene ningún valor tangible? ¿No? Entonces, para poder de cierta manera mitigar ese desequilibrio económico, crearon el FMI. El FMI es el Fondo Monetario Internacional, que se creó con la intención de ayudar económicamente a los países que se encuentran económicamente inestables. ¿Sí? Pero obviamente el FMI también es un banco privado, ¿sí? Entonces todo es como una trama que se fue armado ahí, ¿sí? Entonces aquel entonces, para que la gente se quede tranquila, vamos a decir, ok, se dieron cuenta que Estados Unidos tenía el principal yacimiento de petróleo. Entonces dijeron, ok, vamos a cotizar el dólar con el petróleo. Y ahí nace el petrodólar, ¿sí? Todo este tiempo hemos vivido en la era del petrodólar y está a punto de acabar, ¿sí? Entonces, desde ahí nace toda esta trama de Forex, intercambios comerciales y toda la vaina. ¿Alguna pregunta al respecto está ahí? No, está bien. Está Dale, bien. perfecto. Entonces, la siguiente parte tiene que ver con la acumulación de oro. Entonces, los países dijeron, ok, tenemos que tener nuestro gran respaldo en oro, ¿sí? Entonces, el oro
es un activo refugio? Primero que nada, un activo es algo que tú vas a comerciar, ¿sí? Por ejemplo, el arroz es un activo, el cereal es un activo, el café es un activo, el cacao es un activo porque tú lo comercias. El oro de igual manera lo comercias. ¿A qué me refiero con el oro como un activo refugio? ¿Recuerdas el patrón oro? Lo que le daba seguridad al dólar era el respaldo que tenías con oro, porque el oro es algo tangible, es algo precioso que tú no lo puedes destruir. En cambio, un papel sí. Entonces, los países comenzaron a acumular la mayor cantidad de oro. Y el país que mayor cantidad de oro ha hecho en sus reservas es China, con la finalidad de salvaguardar la economía con sus reservas de oro. No sé si tú recuerdas el año pasado cuando murió, me parece que fue en 2019, cuando murió el general Qasem Soleimani de la Guardia Revolucionaria Islámica, que fue noticia mundial, que todos decían la Tercera Guerra Mundial se avecina y toda la vaina, ¿recuerdas? Mm, o sea, llegué a escuchar, pero no le presté mucha atención a eso. Dale, perfecto. Esa situación de que Estados Unidos mató a un general de la Guardia Revolucionaria Islámica provocó muchos sentimientos en los inversores, porque dijeron, ok, si va a haber una guerra, de nuevo la economía va a tambalear. Los que tenían dólares compraron oro, los que tenían euros compraban oro, los que tenían yenes compraban oro y acumulaban el oro, porque el oro no lo puedes destruir. Entonces, la mentalidad de inversionista siempre va a estar enfocada a mantener tu patrimonio a salvo, a tenerlo protegido. Y la mejor manera de mantener tu patrimonio protegido es con activos tangibles como el oro, la plata, el bronce, ese tipo de activos, ¿me entiendes? Entonces, por eso lo utilizan como un activo refugio. ¿Quedó claro ahí? Sí. Perfecto. Ahora, ¿por qué China comenzó a acumular gran cantidad de oro, a comprar oro como loco? Pues ciertos analistas económicos prevén que China aumentó sus reservas de oro con la intención de consolidar el yuan como un posible moneda mundial, ¿sí? Entonces, todos sabemos que China se proyecta ser la actual potencia. Entonces, tenía que hacerlo desde el punto de vista económico, salvaguardando su patrimonio en oro. ¿Listo? Perfecto. Continuemos entonces. Si no tienes ninguna duda, me dices nomás. Me No, puedes adelante. Sí, interrumpir no. nomás. Dale, perfecto. Entonces, vamos a ver los tipos de plataformas para hacer trading, ¿sí? Primero tenemos los proveedores de gráficos y operativas. Entonces, si te digo que a nivel mundial se comercia mucho dinero, esa información la manejan los bancos de cada país. Ahora, los bancos de cada país entregan esa información a estas plataformas como TradingView, a M34, ¿sí? Y a esta que se llama NidaTrader. Son valores, ¿me entiendes? Entonces, lo que hacen estas plataformas es interpretar esos datos de cotizaciones y los reflejan en símbolos, que luego lo vamos a interpretar nosotros. Por ejemplo, TradingView te muestra los datos de todos los activos que se comercian, ¿sí? MetaTrader, en cambio, es la plataforma que igual que TradingView, te muestra las velas, los datos y te permite comercializar. Sí, esto es la misma gráfica de MetaTrader 4 para en celular. No te preocupes que igual yo te voy a ayudar a explicar cómo manejar todo este tipo de plataformas. ¿Listo? La de acá es NinjaTrader, que es para comerciar con activos como futuros y todo el tipo de vainas, ¿ya? Entonces, estas plataformas van a ser nuestra entrada, por así decirlo, a lo que ocurre en el intercambio comercial o Forex, ¿sí? A través de estas aplicaciones nosotros vamos a saber qué es lo que está ocurriendo a nivel diario en cuanto a cotizaciones. ¿Quedó claro ahí? Sí, Carlos. Sí. Dale, perfecto. Igual yo te voy a ayudar a que crees Vamos a todas hacer una estas cosita. cuentas. ¿Cómo se llama el último? El que es para Ninja los Trader. futuros. Ninja Valor. Trader. ¿Cómo? Ninja Ninja. Trader es una plataforma Ninja. similar a esta, la del MetaTrader 4, pero un poco más compleja porque son para futuros. Otro tipo de activos. Ah, ya. Igual no te preocupes que te lo voy a explicar más adelante. ¿Listo? Entonces, Sí. proveedores de información. Resulta que ese tipo de comercio, ¿sí? Lo manejan estas empresas. Estas empresas lo que hacen, recopilar esa información y te la venden a ti por paquetes. Por ejemplo, cuando Estados Unidos va a hacer un cambio en la tasa de interés,
ellos compran esa información a los bancos y a su vez ellos revenden a los traders, ¿sí? Les dan información como tasas de interés. Obviamente estos paquetes de información son muy caras. Estamos hablando de paquetes de $10,000, de $30,000, porque es información ya privilegiada, por así decirlo, ¿no? Pero hoy también hay noticias, ¿sí? Que te muestran el calendario económico. El calendario económico son los días y la hora en la que se van a lanzar noticias de en cuanto a economía de los países, ¿sí? Tenemos Investing y Bloomberg y FX Street. Estas tres plataformas te permiten manejar ese tipo de información. Te voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, Investing es la que yo más utilizo. Si te das cuenta, esta es la página. Y aquí, mira, el calendario económico. ¿Sí? Por ejemplo, hoy hubo ofertas de empleo de Estados Unidos y también la decisión de tasas de interés de Canadá. ¿Sí? Entonces, ese tipo de información la manejas aquí. De igual manera, tú puedes ir al apartado de aquí y puedes leer noticias referentes a, qué sé yo, a economía, a ese tipo de cosas, a ese tipo de artículos, ¿me entiendes? Tú lo lees aquí. Entonces, esas plataformas lo que hacen es darnos información respecto a algo, ¿sí? Perfecto. Otro tipo de plataformas son las billeteras y exchange. ¿Qué son las billeteras? Las billeteras electrónicas nos permiten comerciar por internet. Es decir, tú quieres comprar en una página en internet y no te acepta dólares, pero te acepta Skrill. ¿Qué es Skrill? Un monedero electrónico. Es decir, tú depositas tu dinero en dólares y lo acumulas en este billetero electrónica. Y con esa billetera electrónica tú puedes comprar en cualquier plataforma de internet. Skrill, Neteller, PayU, PayPal y RTN son ese tipo de billeteras, ¿sí? Ahora, cuando tú deposites a un broker, se recomienda que tú lo hagas directamente con una tarjeta y no utilices estos, porque cuando tú haces un intercambio te cobran comisión. Y la idea es, pues, disminuir en cuanto a costos de comisión, ¿no? Igual, cuando tú quieras hacer esto, tienes mi apoyo y te voy a decir, ok, ya es esto. ¿Sí? Ya tengo experiencia en cuanto a esto. Ahora, ¿qué es un exchange? Es un intercambio en cuanto a criptomonedas, por así decirlo. Binance es el principal y Confury. Estos exchanges te permiten comercializar con criptomonedas, ¿sí? Igual yo te voy a ayudar a que crees tu cuenta en Binance para que comiences a crear tu patrimonio en cuanto a portafolio de criptomonedas. ¿Listo? ¿Alguna duda al respecto? Así adelante. Solo que, digamos, esa es la información, yo tengo Investing, o sea, la tengo descargada. Dale, perfectísimo, chévere. Ya te Sí. voy a enseñar cómo Y le ahí me puedes pongo a aprovechar todo eso. estar revisando Dale, chéverísimo. esas noticias. Hay algunas cosas sí que no las entiendo ya, pues, Sí, sí, igual yo pero te de voy a ahí explicar todo sí me eso. pongo Hay a estar ciertas cosas leyendo que eso no te van a servir. todas las mañanas. Dale, chéverísimo. Entonces, esa es la clase del día de hoy, ¿sí? Cualquier duda que tengas me la haces llegar. En un segundo.